Vamos a ir rápidamente con esto. Esto es de lógica matemática, repasando, porque en mi experiencia veo que en eso muchos estudiantes tienen problemas. Eso es traducir una proposición, una declaración que está en lenguaje verbal, traducirla a un lenguaje simbólico, partiendo de las premisas que se dan. O a lo inverso, si está en lenguaje simbólico, traducirla al lenguaje verbal, igualmente tomando en cuenta las premisas que se dan. Este ejemplo que tenemos aquí frente a nosotros me dice que las premisas son: la primera, Elizabeth trabaja; la segunda, Elizabeth cumple con sus obligaciones; la tercera, Elizabeth se va de vacaciones; la cuarta, Elizabeth supera el examen; y la última, Elizabeth va a aprobar la asignatura con buenas calificaciones. Como el sujeto es el mismo, cuando se combinen estas proposiciones, en una de ellas Elizabeth no va a aparecer, porque como es el mismo sujeto y son predicados diferentes, pero del mismo sujeto, pues cuando se combinan, en la primera se escribe el sujeto, pero en la segunda o la tercera no, porque es el mismo sujeto. ¿Eso se entendió? Entonces, pero vuelvo. Elizabeth trabaja. Fíjense que en todas las oraciones se repite Elizabeth, 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 porque ese es el sujeto. Entonces yo decía que cuando se combinen estas declaraciones, no hay que repetir el sujeto, porque son distintos predicados para el mismo sujeto. Así que solamente hay que ponerlo en la primera, pero en la segunda y la tercera no, porque estamos hablando cosas, estamos diciendo predicados que son del mismo sujeto. Y por esa razón no se van a repetir. En este caso, nosotros tenemos aquí una proposición que está escrita en lenguaje simbólico y nosotros vamos a tener que traducirla al lenguaje verbal. Pero tenemos las premisas aquí. ¿Quién es B? B es Elizabeth cumple con sus obligaciones. Esa primera va a tener el sujeto, Elizabeth, cumple con sus obligaciones. Ahora bien, yo veo que todo está encerrado. Vamos aquí que se ve mejor. Yo veo que todo está encerrado en corchete. Y tiene esta rayita que me indica que es una negación. Recuérdense que la negación se puede hacer de dos formas. Se puede hacer como como esa marquita, que es la que está encima de la letra N para formar una ñ, o con esta rayita. Pero ambas se usan para negar. Así que todo lo que está dentro de ese corchete, todo lo están negando. No es cierto que lo que dice ahí. Y observe que tengo acá una flecha hacia la derecha, que es el símbolo de qué tipo de proposición. Condicional. Correcto, del condicional. Y sabemos que en el lenguaje verbal, el condicional tiene la frase si a, entonces, se me hace un poquito a veces difícil escribir con el mouse. Donde A representa la primera proposición y donde B representa una segunda proposición. O sea, sí, y hago la primera proposición. Entonces, y le pongo la segunda proposición. Así que como aquí tengo un condicional, si lo voy a traducir al lenguaje verbal, debo comenzar con sí. Y luego añadirle la primera proposición, que en este caso es B. Elizabeth cumple con sus obligaciones. Entonces diría, no es cierto que, y ahora comienzo, si Elizabeth cumple con sus obligaciones, entonces, y viene la segunda proposición. Pero la segunda proposición
también es una proposición compuesta. Miren el símbolo, una V. ¿De qué tipo de proposición es ese símbolo? Disyunción inclusiva, profe. Correcto, disyunción inclusiva, que se expresa con una sola O. Y noten que las dos premisas de esa disyunción inclusiva, la primera y la segunda, son ambas negaciones. Están negando. ¿Y qué niegan? Se va de vacaciones, pero la niegan, dicen no se va de vacaciones. Y la otra también le están negando. ¿Y qué niegan? A D. ¿Y qué es D? Supera el examen. Pero lo está negando. Dice no supera el examen. No se va de vacaciones, no supera el examen. Entonces, si lo leemos completo, diríamos, no es cierto que si Elizabeth cumple con sus obligaciones, entonces no se va de vacaciones o no supera el examen. Eso es lo que dice ahí. Entonces buscamos aquí y vemos aquí, por ejemplo, dice, no es cierto que si Elizabeth cumple con sus obligaciones, entonces no se va de vacaciones o no supera el examen. Así que vemos que es esa E. Porque aquí dice, Elizabeth supera el examen y cumple con sus obligaciones. O no, esa no es. La que se adapta a la que nosotros tradujimos es la segunda. Entonces marco esa como mi respuesta. Porque esa es la que dice, no es cierto que P, como es condicional, comienzo con sí. Si Elizabeth cumple con sus obligaciones, entonces no se va de vacaciones o no supera el examen. Perfecto, voy a pasar a la siguiente. Déjame borrar lo que había hecho ahí para guardar eso para futuras clases. Esta es la que quiero. Miren, aquí tengo premisa, 3 premisas solamente. Una oración tiene un único valor de verdad. Una oración es una proposición. Una oración es un enunciado declarativo. ¿Cuál es el sujeto? Una oración. Una oración. Entonces, cuando yo lo combine, solamente aparecerá el sujeto en la primera, pero en las demás no. Si, por ejemplo, si yo hago una conjunción con R y M, entonces diría, una oración tiene un único valor de verdad y es una proposición. No tengo que repetir el sujeto. Vamos a ver, entonces me dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la traducción al lenguaje simbólico? Ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a traducir al lenguaje simbólico. En la anterior fue del lenguaje simbólico al lenguaje verbal. Ahora me la dan en lenguaje verbal para que yo la traduzca al lenguaje simbólico. Yo pienso que es hasta más fácil así. Por aquí yo digo, veo que tiene o. ¿Qué tipo de proposición tiene la frase o? Disyunción exclamativa. Disyunción exclusiva. Correcto. Sí, exclusiva. Sí. De estos dos símbolos que yo estoy dibujando, el primero, el segundo, ¿cuál de esos dos símbolos representa la disyunción exclusiva? El segundo. ¿Tú me estás preguntando o me estás diciendo? Diciéndole. Pero me le diste un tono de pregunta. La B con la rayita debajo. El segundo, eso es correcto. El segundo, eso es correcto. Pues ya yo sé que esa oración debe contener ese símbolo. Ya sé eso. Entonces, coloco ese símbolo aquí. Sigue. Una oración es un enunciado declarativo. ¿Y qué tipo de proposición presenta este operador lógico? Y
Conjunción. Conjunción. Entonces, la primera premisa de la disyunción exclusiva es una conjunción. Fíjese que entre O y O va la primera premisa. Vamos a ver si yo puedo hacer algo que abarque aquí. Desde ahí hasta ahí debe ir la primera premisa. Y desde ahí en adelante va la segunda premisa de la disyunción exclusiva. Pero dentro de la primera premisa tengo otro operador, así que es compuesta. Es una conjunción. La primera premisa de esa conjunción dice, una oración es un enunciado declarativo. Nos vamos aquí y buscamos cuál es esa. ¿Y cuál es de las tres premisas a cuál corresponde? A la primera, profe. Una oración tiene un único valor de verdad. Eso es lo que dice aquí. O sea, la tercera, la P. Una oración es un enunciado declarativo. Entonces, esta que está aquí es la P. Y aquí iría el símbolo de conjunción. Y la segunda premisa de esa conjunción dice, tiene un único valor de verdad. Pero estamos hablando del mismo sujeto, una oración. Una oración tiene un único valor de verdad. ¿Y a cuál corresponde esa? ¿A cuál premisa? A la primera. Primera. ¿Y qué letra la representa? La R. Correcto. Uy, muchacha, está dura. Pues ya tengo la primera premisa de mi disyunción exclusiva. Voy entonces a la segunda. La segunda dice, no es proposición. Está negando, o sea, ya eso es un operador lógico. El operador lógico de la negación. ¿Y qué está negando? Está negando esta declaración. Es una proposición. Obviamente estamos hablando del mismo sujeto, una oración. Una oración es una proposición. ¿Y a cuál premisa corresponde esa? A la segunda. A la segunda. ¿Y qué letra la representa? M. M. La M. Ahora, como la está negando, entonces yo tengo que poner no M. Ahora yo puedo escribir mi declaración completa. Como una disyunción inclusiva tiene dos premisas, pero la primera es compuesta, va entre paréntesis para indicar que la tomamos en conjunto, que es una combinada. Y ponemos P y R. Y entonces aquí ponemos no M. Que si la leemos, dice, una oración es un enunciado declarativo, perdón, como tiene disyunción exclusiva, tengo que comenzar con O. O, una oración es un enunciado declarativo y tiene un único valor de verdad, o no es una proposición. Repito de nuevo, como tengo disyunción exclusiva, tengo que comenzar o, primera declaración, o segunda declaración. Tengo que comenzar con O. Si fuera un condicional, comenzara con sí, entonces. Pero como es una disyunción exclusiva, comienzo o. Así que tengo que comenzar con O. O, P. Una oración es un enunciado declarativo y R. Tiene un único valor de verdad o no M. O no es una proposición. Vengo aquí y busco cuál de estas se me parece a esa que está ahí. Veo aquí una que dice P y R, disyunción inclusiva, no P. Pues La mire, segunda. la segunda. Recuérdense que como yo estoy trabajando con el patrón que creé,
por ejemplo, la mayoría de las respuestas correctas van a estar en la segunda, ¿verdad? Pero que eso no es así cuando usted tenga el examen, porque el examen lo que hace es que pone de forma aleatoria tanto las preguntas como las respuestas. Y por eso cada examen es individualizado para un estudiante. Porque la pregunta que para usted es la número 1, para otro estudiante puede ser la 12, y para otro la 8, y para otro la 20. Y la respuesta que en el caso suyo esté de primero, en otro va a estar de cuarto, de tercero o de segundo. Y entonces cada cual tiene un examen que es para él personalizado. Si no estudió, tiene problemas. Seguimos. Aquí tenemos otro ejemplo de nuevo, como el primero. Tengo lenguaje simbólico y quiero expresarlo en lenguaje verbal. Pero tengo ayuda porque tengo las premisas. Observo que de nuevo tengo un condicional, así que ya yo sé que la frase sí entonces debe ir. Pero yo tengo que buscar de esta donde tenga un sí entonces. Esa no tiene. La descarto. Esa tampoco tiene. La descarto. Sí, entonces, esa no la descarto. No es cierto que si cumple con sus obligaciones, entonces, sí, entonces, esa tampoco la descarto. Así que la respuesta va a estar en una de esas dos. Va a estar la respuesta. Pues vamos a ver. Si D y B, ¿quién es D? Elizabeth supera el examen. Si Elizabeth supera el examen y cumple con sus obligaciones, B, entonces no trabaja y se va de vacaciones. No trabaja. La número 3. No. Yo la estoy traduciendo directamente. Ya yo sé que cuando tengo que comenzar, sí, entonces. Entonces, yo digo, ok, vamos a traducirla primero para después comparar cuál es. Aquí me dice D. Ahora, ¿quién es D? Elizabeth supera el examen. Entonces yo digo, sí, comienzo con sí porque tengo un condicional. Sí, D y B. Si D y B, entonces no A y C. Ahora, ¿quién es D y B? D es Elizabeth supera el examen. Y B es cumple con sus obligaciones. Entonces, si Elizabeth supera el examen y la B cumple con sus obligaciones, entonces no A, no trabaja y C se va de vacaciones. Entonces, ya yo sé lo que significa esto. Ya yo sé qué significa si Elizabeth supera el examen y cumple con sus obligaciones, entonces no trabaja y se va de vacaciones. Vengo aquí y veo cuál de esas dos cumple. Y veo que es la número 3. La tercera. Entonces marco esa. Esa es mi respuesta. Pero noten cómo ya yo había descartado dos y me es más fácil elegir la respuesta entre esas dos. Pero es bueno que cuando ya yo tengo las dos que son posibles respuestas, entonces traduzca esa para comparar. ¿Preguntas sobre este ejercicio o se entendió claro? Profe, ahora como que se entendió mejor. Ok, perfecto. Tengo una simple que es ¿cómo yo sé que debo comenzar con entonces? Es simple esa pregunta. Será con sí. Cuando tú tienes Ajá, este con sí entonces. ¿Cómo yo sé que mi solución tiene sí entonces? cuando tú tienes ese símbolo, el condicional, porque en el lenguaje verbal, el operador del condicional es la frase sí, primera premisa, entonces, segunda premisa. Si cumple con esta condición, entonces se da esta promesa, se cumple esta promesa.
Ah, ok, ya, ya. Bien. Y si es la disyunción exclusiva, esa también comienza con o, primera premisa, o segunda premisa. Entonces, hay dos proposiciones que deben comenzar con algo. El condicional debe comenzar con sí y la disyunción exclusiva debe comenzar con o. Este dice sí, esto, entonces aquello. Y este dice o esto o aquello. Perfecto, seguimos entonces. Bien, aquí. Me dicen que clasifique la siguiente proposición como tautología, contradicción o indeterminación. ¿Cuándo una proposición es una tautología? Recuerden que cuando yo tengo una sola proposición, una proposición P, se pueden dar dos posibilidades, que sea verdadera o que sea falsa. Si entonces me llega una segunda proposición R y yo combino esas dos proposiciones, sea con una conjunción, con una disyunción, de la manera que sea, yo la combino. Hay 8 maneras posibles que yo la puedo combinar. Pero la segunda proposición también tiene dos posibilidades, que sea verdadera o que sea falsa. Ahora bien, cuando yo las combino, entonces ya no son dos posibilidades. Ya se presentan 4 casos. Que el primero sea verdadero y el segundo también. Que el primero sea verdadero, pero no el segundo. O que el primero no sea verdadero, sino falso. Pero el segundo sí sea verdadero. O que el primero sea falso y el segundo también. Entonces noten que cuando se combinan, también se multiplican las posibilidades, los casos. Y cuando yo la combino, hay una ley que me dice cuándo es verdadera y cuándo es falsa. Si al hacer una combinación y aplicar la ley, todos los resultados dan verdadero, 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 entonces eso es tautología. Es una proposición compuesta que siempre resulta verdadera en todos sus casos. Obviamente, si conocemos cuándo es tautología, podemos conocer cuándo es contradicción. ¿Cuándo sería contradicción? Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, profesor. Tú me estás dando la ley de validez de un condicional. Yo estoy hablando de la característica de las proposiciones en función de los resultados finales, independientemente de cuál sea su tipo de proposición, si es conjunción, disyunción. Siempre que se combinen, yo tengo 3 posibilidades. Que los resultados sean todos verdaderos, que los resultados sean todos falsos o que haya una mezcla. Cuando son todos verdaderos, ¿cómo se llama? Tautología. Tautología. Y cuando son todos falsos, ¿cómo se le llamaría? Contradicción. Contradicción. Y si los resultados se mezclan, hay casos que son verdad y hay casos que son falsos. Indeterminación. Así de simple. Eso es como fácil. Solo uno tiene que ponerle así como sentido para entenderlo. En cualquier proposición compuesta, en la que todos sus casos resulten ser siempre verdaderos, yo tengo una tautología. De hecho, en la lógica argumentativa o proposicional, que se usa para debatir, por ejemplo, los casos de derecho, la verdad se establece porque para que una combinación de ideas sea verdadera, tiene que ser tautológica. Tiene que ser verdadera independientemente de todo. Si se hace una tabla con ella,
el resultado será siempre verdadero en todos los casos. Entonces, ese planteamiento complejo combinado con muchas proposiciones, si en todos los casos da verdadero, significa que ese argumento es verdad. Es una tautología. Entonces, eso es lo que vamos a probar aquí. Para probar esto, usamos una herramienta que se llama tabla de valores. Entonces, esa tabla de valores tiene columnas y tiene filas, o sea, tiene de forma vertical la información y de forma horizontal. Vamos a poner esto para que nos ayude con un fondo de cuadrícula. Y así nos va a resultar más fácil esto. Yo necesito saber entonces cuántas filas verticalmente yo voy a necesitar y cuántas columnas yo voy a necesitar horizontal, así. Entonces, el número de columnas que yo necesite va a ser igual al número de proposiciones simples y diferentes que yo tenga. Entonces aquí yo tengo dos proposiciones simples, P y Q, dos proposiciones simples. Y a eso le sumo el número de proposiciones compuestas. Pero puedo cometer un error identificando las proposiciones compuestas. Pero cada proposición compuesta surge de un operador, pues cuento los operadores. Y ahí no me equivoco. Tengo aquí 1, 2 y 3. Pues ya yo sé que voy a necesitar una columna para cada proposición simple y 3 columnas más para las diferentes compuestas que tengo ahí. En total, 5. Recuerden que las columnas son verticales. Voy a necesitar 5. Una columna para P, una columna para Q, que son las dos proposiciones simples. Y ahora 3 columnas más para las diferentes compuestas que tengo. Una para este condicional, P y Q. P implica Q. Que así también se leen las condicionales. Por eso se llaman condicionales o implicaciones. Una columna para esta conjunción que me está uniendo la condicional con P. Entonces me une la condicional P implica Q como una premisa y la une con P y P. Entonces vamos a ir separando las columnas. Tengo la columna de esa, tengo la columna de esa. Me falta de último esa, que es un condicional que tiene como primera premisa, como antecedente, la conjunción anterior, o sea, esta que está aquí. Y tiene como segunda componente a Q. Pues yo puedo copiar esta que está aquí para ponerla aquí. Pero como es toda ella es ahora mi antecedente, lo agrupo. Y no le pongo un paréntesis porque ya había usado un paréntesis. Para que no se confunda, cambio de signo de agrupación y le pongo ahora un corchete. Pero todo eso me representa el antecedente de mi condicional. Y la segunda premisa es Q. Y ya ahí termino.
Ya tengo todas las columnas que voy a usar. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 columnas. Ahora busco cuántas filas necesito. Y el número de filas se obtiene multiplicando tantas veces el 2 como número de proposiciones yo tenga. Porque cada proposición tiene dos posibles valores de verdad, verdadero y falso. Y cuando la combino se multiplican 2 por 2, 4. Si combino solamente 2 me da 4. Pero si combino 3, imagínense que yo combinara 3, vamos a poner otra proposición que vamos a llamar M. También M es verdadera y falsa. Pues puede darse el caso de que este primer caso de aquí se me va a, que son de esa primera 2, ese se me va a combinar o con verdadero o con falso. Y de aquí van a salir 2. Verdadero, 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 o verdadero, verdadero, falso. De esta también van a salir 2, y de esta 2, y de esta 2. Y 4 por 2 son 8. Así que si tuviera 3, me daría 8. Y cada vez que yo ponga otra, tengo que multiplicar por 2, porque las tienen dos posibilidades, que sean verdaderas o que sean falsas. Y la multiplicación de un mismo factor, eso tiene un nombre en matemática. Eso se llama potencia en matemática. El número de veces que se repite un mismo factor. En este caso, si son solamente 2, eso es 2 a las 2 y me da 4. Si son 3, entonces sería 2 a las 3 y me daría 8. Por eso el número de fila se obtiene multiplicando el 2 tantas veces como proposiciones yo tenga. Entonces pongo aquí 2 elevado a P. 2 elevado al número de proposiciones. O elevado a N. A veces uno le pone N para decir el número de proposiciones. Pero no importa si uso P proposiciones o si uso N número de proposiciones. La idea es que repito 2, verdadero o falso, tantas veces como proposiciones yo tenga. Y aquí solamente tengo 2 proposiciones simples diferentes. Así que la voy a repetir cuántas veces, 2 veces, y 2 por 2, 4. Necesito entonces 4 filas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ya están, 4 filas. Primera, segunda, tercera, cuarta. Ahora, P tiene aquí 4 casos, pero solamente se van a presentar 2 posibilidades, que sea verdadero o que sea falso. Así que, como él tiene 4 casos, hay 2 casos en que P aparecerá como verdadero y hay 2 casos en que P aparecerá como falso. Porque aunque él tenga 4 casos, solamente tiene 2 posibilidades, ser verdadero y ser falso. Y míralo aquí, 2 veces P aparece verdadero, 2 veces P aparece falso. Ahora, cuando Q se combina con P, también tiene 2 posibilidades, que sea verdadero o falso. Así que las 2 veces que P sea verdadero, Q puede ser verdadera o puede ser falsa. Y las 2 veces en que P sea falso, Q puede ser verdadera o puede ser falsa.
Ya no tengo proposiciones simples. Ahora, para poder saber si es verdadero o falso, tengo que aplicar la ley de validez que corresponda a ese tipo de proposición. Aquí tengo un condicional. La ley de validez del condicional establece falsedad y me dice que será falsa si cumpliendo la condición no cumple la promesa. Cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Porque cumplió la condición y él no cumplió la promesa. Entonces habló mentira. No cumplió lo prometido, habiéndosele cumplido a él. Entonces busco cuál caso cumple con eso. La primera verdadera, la segunda falsa. Es el único caso que cumple. Entonces es el único caso que es falso. Como es el único caso que puede ser falso, los demás no son falsos, son verdaderos. Porque ese es el único que cumple con la ley del condicional, que me dice que si la primera, que es la condición, es verdadera, y la segunda, que es la promesa que se debe cumplir, es falsa, significa que no cumplió la promesa habiéndosele cumplido la condición y entonces habló mentira. Y queda como un falso. Esa es la única que cumple, que en la primera se cumplió y él no cumplió. Esa es la única que se cumple. Porque si tú no me cumples, yo puedo cumplirte, pero ya eso es gracia. Y si tú no me cumples y yo no te cumplo, eso es justicia. Porque tú no me cumpliste, pues yo tampoco te cumplo. Y si tú no me cumpliste y aún así yo te quiero cumplir, eso significa que te estoy chanceando. Pero no me pueden acusar de que hablé mentira. Ahora, si tú me cumples y yo no te cumplo, quedo como falso. Y si tú me cumples y yo te cumplo, no quedo como falso. Si tú no me cumples y yo te cumplo, no quedo como falso. Y si tú no me cumples y yo tampoco te cumplo, no quedo como falso. Ahora voy a unir este condicional con P, con la primera. Así que ahora la primera va a ser el condicional. De ahí voy a partir. Y se me va a unir con P, pero es una conjunción. Ahora tengo que aplicar una ley diferente aquí. Aquí apliqué la ley del condicional, pero aquí tengo que aplicar la ley de conjunción, que me dice que una conjunción, para ser verdadera, sus componentes ambas tienen que ser verdaderas. Y yo voy a trabajar con esta y con P. Aquí las dos son verdaderas, pues esa es verdadera. Aquí no se cumple, pues falsa. Aquí tampoco se cumple, pues falsa. Perdón. Y aquí tampoco se cumple, pues también es falsa. Porque solamente cuando las dos son verdaderas va a ser verdadera. Y eso solamente se da en el primer caso. Que el condicional es verdadero y P es verdadero. De ahí en adelante ya no se da en más casos, que ambas sean verdaderas. Así que todas las demás son falsas. Ahora vengo a otro condicional, donde la conjunción ahora es mi antecedente o la primera premisa del condicional. Y la P va a ser mi conclusión. Así que ahora voy a trabajar con la cuarta columna como primera y la P como segunda premisa, aplicando la ley del condicional, que me dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, va a ser falsa. Es una ley que establece falsedad y me dice cuándo. Cuando la primera, que es condición, se cumple, y la segunda, que es promesa, no se cumple. Entonces, evalúo caso por caso. Primer caso, es verdadera, pero la segunda también es verdadera. Así que no cumple para ser falsa. Esa es verdadera. Segundo caso, la primera es falsa. Pues ya no cumplió porque tiene que partir de que la primera sea verdadera. Así que ya no cumple con la condición para ser falsa. Porque ni siquiera comienza por ser verdadera. Y las otras tampoco, pues. Esto en todos los casos me dio verdadero.
¿Qué tipo de proposición es? Tautología. Correcto. Entonces, esto yo vengo y escribo que es tautología. Voy a mi examen y escribo que eso es una tautología. Resultaron ser verdaderos. Y cuando una proposición compuesta, todos sus casos resultan verdaderos, es tautología. Si todos sus casos resultan falsos, es contradicción. Y si hay una mezcla, donde hay casos verdaderos y hay casos falsos, no importa cuál tenga más, si son más verdaderos que falsos, si son más falsos que verdaderos, no importa cuál tenga más. Si hay mezcla, eso es indeterminación o contingencia. Vamos a seguir. Bueno, no voy a hacer otro ejemplo de ese, ya con ese bastó. Aquí me detengo. Estos son problemas de lógica, problemas que se resuelven aplicando lógica. Leo dice, Gabriel, Elena, Ignacio y Susana se reunieron para realizar una carrera de velocidad. Si al final de la carrera sucedió que Gabriel llegó a la meta antes que Susana, Elena llegó a la meta antes que Ignacio y Gabriel llegó a la meta antes que Ignacio, ¿cuál de las siguientes declaraciones es falsa? Yo estoy buscando una declaración que sea falsa. Si es posible de que sea verdadera, entonces esa no es mi respuesta. Yo estoy buscando una que no tenga la posibilidad de ser verdadera, sino que sea falsa. Bien, escribo los nombres. Escribo Elena. Cada uno de ellos tiene 4 posibilidades. Porque son 4 y están compitiendo. Así que cada uno de ellos puede llegar en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y de último, en cuarto lugar. Como nada más son 4, el último es el número 4. Cada uno de ellos tiene la misma posibilidad. Cuando arrancaron, todito puede ser el primero, o el segundo, o el tercero, o el cuarto. Ahora, vamos a ver. Me dice que Elena llega a la meta. Vamos a ver. Dice, si al final, aquí viene lo que pasó en realidad, aquí viene la verdad. Al final de la carrera sucedió que, esto fue lo que sucedió, estos son los hechos. Y los hechos son la verdad. Gabriel llegó a la meta antes que Susana. Así que hay 3 posibilidades ahí. Si Susana hubiera llegado de último, Gabriel hubiera llegado de tercero. Vamos a poner puede ser un 1, una marquita ahí. Que Susana llegara de último, entonces Gabriel llegó antes que Susana. Entonces Gabriel tenía que llegar de tercero. O podía darse el caso de que Susana no llegara última, sino que llegara de tercera. Pero en ese caso, como Gabriel llegó antes, Gabriel pudo llegar entonces de segundo. O Susana también pudo llegar de tercero. Y en ese caso, Gabriel podía llegar de primero. No es posible que Susana llegara de primero porque Gabriel llegó antes que Susana. Y si Susana llegó de primero, Gabriel entonces ¿dónde iba a llegar? Si llegó antes que ella. O sea que lógicamente Susana nunca iba a poder llegar de primero.
Eso se descarta para Susana. Seguimos viendo los hechos, que son la verdad. Porque en la lógica trabajamos con la verdad. Ya tenemos esta parte. Me dice, Elena llegó a la meta antes que Ignacio. Venimos a Elena. Elena llegó a la meta antes que Ignacio. Elena pudo llegar de primero, Ignacio de segundo. Elena pudo llegar de segundo, Ignacio de tercero. Elena pudo llegar de tercero, Ignacio de cuarto. Ya Elena no podía llegar de cuarto, porque ella llegó antes que Ignacio. Y si ella llegaba de cuarto, entonces ¿en qué lugar iba a llegar Ignacio? Si ellos nada más eran cuatro y nada más habían cuatro posibilidades. Así que se descarta que Elena pudiera llegar de cuarto. Si me hacen esa declaración de que Elena llegó de cuarto, eso es falso. Si me hacen la declaración de que Susana llegó de primero, eso es falso. Porque de acuerdo con los hechos, eso no era posible. Entonces, ya tenemos la segunda realidad cubierta. Y vamos a al tercer dato que nos dan de los hechos. Me dice, Gabriel llegó a la meta antes que Ignacio. Ah, ok. Entonces, Gabriel pudo llegar de primero, Ignacio de segundo. O Gabriel pudo llegar de segundo, Ignacio de tercero. O Gabriel pudo llegar de tercero, Ignacio de cuarto. Pero ya no era posible para Gabriel llegar de cuarto. Y no era posible para Ignacio llegar de primero. Ahora, con ese cuadro de lo que realmente sucedió, yo analizo cuál de esto es falso. ¿Es posible que Elena llegue a la meta de segunda? Sí. Eso es verdadero. Y yo estoy buscando lo que sea falso, así que no me interesa. Bueno, podemos ponerle aquí que eso es verdadero. Gabriel llegó a la meta de tercero. Sí, eso es verdadero. Es posible. Ignacio llega a la meta de tercero. Sí, es posible. Susana llegue a la meta de segunda. Sí, es posible. Ok, me da toda verdadera. Vamos a ver dónde cometí el error. Ok, vamos a ver esto. Gabriel. Miren aquí. Gabriel llegó a la meta antes que Ignacio y Gabriel llegó a la meta antes que Susana. Se supone que cuando Gabriel llegó, dos personas más llegaron después. Entonces, esto yo tengo que corregirlo aquí. ¿Por qué? Porque Gabriel no podía llegar de tercero. Porque si ya Gabriel llegaba de tercero, como hay dos personas que llegaron después de él, una iba a llegar de cuarto y la otra no podía llegar de cinco, porque nada más eran cuatro posibilidades. Así que se descarta que Gabriel pueda llegar de tercero, se descarta. ¿Por qué? Porque él llegó a la meta antes de dos personas. Llegó antes que Susana y Gabriel también llegó antes que Ignacio. Esas dos personas llegaron después de él. Así que ocupan dos lugares después de él. Eso dejan a Ignacio como mucho con un segundo lugar. Perdón, a Gabriel, como mucho con un segundo lugar. O con un primero. No puede ser de tercero porque hay dos personas que llegaron después. Tiene que dejar el espacio tercero y cuarto para las dos personas que llegaron después. Para Susana o para Ignacio, cualquiera de los dos, porque él llegó antes que ellos dos. Entonces ahora evaluamos de nuevo aquí. Me dice, Gabriel llegó a la meta de tercero. ¿Eso era posible? No. Entonces esa no es verdadera. Esa es falsa. Porque cuando evalué los hechos, no tomé en cuenta que Gabriel
llegó tanto antes que Susana como también antes que Ignacio. Hay dos personas que llegaron después de él. Así que eso deja que él tenga que dejar dos lugares después. Si llegó de primero, los otros llegaron de segundo y de tercero. Si llegó de segundo, los otros llegaron de tercero y de cuarto, y ese era el último lugar. Así que solamente podía llegar hasta segundo. Y cuando me dicen que Gabriel pudo llegar de tercero, me están hablando mentira. ¿Entendieron la dinámica de cómo lo hice? Hello. ¿Están ahí? ¿Están conmigo? Sí, profesor. Ok. Bien. Por eso se llaman problemas de lógica, porque yo tengo que analizar con lógica la información que tengo, cuándo es verdadera y cuándo es falsa. Recuerden que la lógica se trata de eso, de establecer la validez, cuándo es verdadero y cuándo es falso. Entonces yo analizo los hechos son verdad. Y cuando combino esos hechos, entonces en combinación trato de deducir cuál es la verdad. Y si Gabriel llegó antes que Susana y antes que Ignacio, eso me dice a mí que él nunca pudo llegar en tercer lugar. Porque es que habían dos que iban a llegar después que él y solamente había 4 lugares posibles. Si él llegaba de tercero, eso era ilógico. Porque entonces, si él llegaba de tercero y Susana de cuarto, Ignacio entonces no llegó nunca, se murió en el camino. Porque no hay un quinto. Pero si él llegaba de tercero y Susana de cuarto, entonces Ignacio se murió en el camino. O si él llegaba de tercero y Ignacio llegaba de cuarto, entonces Susana no llegó nunca, se murió en el camino. No. Pues entonces, como él llegó antes que Susana y antes que Ignacio, podemos poner a Susana y a Ignacio en tercero o cuarto lugar y él entonces le tocaba o el primero o el segundo, como máximo. Entonces, cuando me afirman que él llegó a la meta de tercero, me están hablando mentira, porque eso no es posible de acuerdo con la información que tengo de los hechos reales que pasaron. Quizás usted se asuste porque en ejercicios como estos lo ponen a pensar para descubrir cuándo algo es verdadero y cuándo algo es falso. Pero de eso se trata la lógica, de analizar información y depurarla para saber si es verdadera o si es falsa, en función de combinar la información que tengo. Y combinar declaraciones, eso no es hacer proposiciones. Y saber si es verdadera o falsa, eso no es aplicar una ley que me indique con certeza si es falsa o si es verdadera. Pues de eso se trata, lo único que aquí lo estamos aplicando. Y quizás si es la primera vez en su vida que usted hace este tipo de reflexión, le resulta entonces de inicio difícil de asimilar. Pero usted no va a ser ni el primero ni el último. Y después de ahora, a usted se le hará cada vez más fácil analizar las cosas con lógica y descubrir la verdad o que algo es falso, aunque parezca verdad. Lo único que le sugiero es que no use ese poder, porque el pensamiento lógico es un poder, para entonces burlarse de quien no lo tenga, porque eso no es correcto. Pero use ese poder para no dejarse engañar y descubrir cuándo algo es verdad y cuándo algo es falso.
independientemente de la apariencia, porque usted tenga la capacidad de pensar y de combinar y decir, no, pero esto no puede ser así, porque en la realidad me dice esto y esto y esto, y de acuerdo con esta información real que tengo, esto es falso, y me están diciendo que es verdad. Me están diciendo que Gabriel llegó a la meta de tercero, pero si analizo la noticia en el periódico, bueno, pero de acuerdo con la noticia, si lo que la noticia dice es verdad, entonces esto no puede ser, él nunca pudo llegar de tercero. Y eso usted lo va a ir desarrollando, ese pensamiento lógico. Miren este. Dice, 4 estudiantes, luego de rendir un examen, obtuvieron 10, 11, 14 y 15. Perfecto. Entonces, Aldo, Hugo y Dante. Ah, y Juan, ok. Entonces, vamos a poner esos 4 nombres. Ok. Entonces, ellos, los 4, tenían la posibilidad de haber sacado 10, de haber sacado 11, de haber sacado 14 o de haber sacado 15. Cada uno de ellos pudo ser el dueño de una de esas calificaciones. Ahora vamos a analizar los hechos. Dice, Aldo obtuvo nota impar. Impar. ¿El 10 es un número impar? No. Entonces, Aldo no pudo obtener esa calificación. ¿El 11 es un número impar? Sí. Sí. Entonces, Aldo sí pudo sacar esa puntuación. ¿El 14 es un número impar? No. Entonces, Aldo no pudo sacar esa calificación. ¿El 15 es un número impar? Sí. Correcto. Entonces, la calificación de Aldo está entre 11 y 15. Seguimos. Ya analicé la primera información real que tengo. Voy con la siguiente. Hugo y Dante obtuvieron cada uno menos notas que Juan. Ok. Y Hugo obtuvo más notas que Aldo. Y Aldo tiene dos posibilidades, 11 o 15. Y la nota más alta fue un 15. Se le puede atribuir a Aldo me dice que Hugo tuvo más notas que Aldo. Y yo tengo solamente 4 notas, 10, 11, 14 y 15. Y Aldo solamente tiene 2 posibilidades, o un 11 o un 15. Y Hugo tuvo más notas que Aldo. No, yo puedo decir que Aldo tuvo un 15, que es la nota más alta. Si eso fuera verdad, entonces hay 2 posibilidades para Hugo. Como tuvo una nota más alta que Aldo, ya queda descartado que Aldo tuviera el 15. Y me queda una sola posibilidad para Aldo, un 11. Como Hugo tuvo más nota que él, entonces Hugo puede tener o un 14 o un 15. Y entonces mire lo que me dice aquí, que Hugo y Dante obtuvieron cada uno menos nota que Juan. Y si Hugo tiene o un 14 o un 15 y tuvo menos notas que Juan, ¿le puedo atribuir a Hugo el 15? No. No, porque él tuvo menos notas que Juan, entonces no podía sacar la más alta. La más alta la sacó Juan, un 15. Y como Hugo tuvo menos notas que él y tenía 2 posibilidades, un 14 o un 15, se queda con su 14.
Dice, Hugo y Dante obtuvieron cada uno menos notas que Juan. Y ya sabemos que Juan tuvo 15. Hugo tuvo 14. Bien, miren. Aquí cometí otro error. Sí. Espero no confundirlos a ustedes. Miren, ya sabíamos que Juan sacó la mayor nota, porque tenía más notas que Hugo. Y Aldo tenía un 11, porque de las dos posibilidades no podía tener la más grande, porque la más grande era de Juan. De 11 y 15, él no podía tener el 15, porque Hugo tenía más nota que él. Así que me queda Aldo con 11, Hugo con 14 y Juan con 15. Y estas fueron las 4 notas. Y si ya yo tengo el que obtuvo 11 y el que obtuvo 14 y el que obtuvo 15, el otro que queda obtuvo 10 y el otro que quedaba era Dante. Entonces, Dante obtuvo 10. Y ahí ya cada cual tiene su nota. Aldo 11, Aldo con 11, y a Hugo, vamos a poner aquí la H, con 14, y a Juan con 15. ¿Por quién me queda? Dante con 10. Y me dice, ¿cuál es el promedio de Juan y Dante? Ok, Juan tiene 15 y Dante tiene 10. Para hacer un promedio por el medio, y para partir una cosa mitad y mitad, hay que dividirla entre 2. Entonces se suman 10 y 15. ¿Cuánto le da eso? No se me queden callados. 25, profe. Y si lo dividimos en 2 partes iguales, A 12, profesor, y queda uno. no, es que no va a quedar porque tienen que dividirse los 25 en 2 partes iguales. 12 y medio. 12 y medio. ¿Y a cuál entonces corresponde aquí? ¿A la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta? A la primera. A la primera, profesor. A la primera. Miren, si yo grafico 2 conjuntos que no tengan elementos en común, hay que hacerlo así. Ustedes saben que cuando grafico conjuntos utilizo una figura geométrica que puede ser un círculo o un óvalo, como en este caso que son óvalos. Si se cruzan es porque tienen un elemento común, y la parte en que se cruzan ambos, que es una sección que queda entre los dos, es la intersección, y es donde van los elementos comunes, como en este caso. Estos 2 conjuntos tienen elementos comunes que van ubicados aquí, en la sección que queda entre los dos, en la intersección. Ahí van los elementos comunes. Miren estos colores. Tengo un conjunto A y un conjunto B. Los que están aquí, en esta parte del conjunto A, pero que están de azul, son elementos que pertenecen solamente al conjunto A, pero no a B. Esto es A sin B. Esto es solo elementos de A. Los que están de verde en este conjunto son elementos que pertenecen solamente a B, al conjunto B, pero no al conjunto A. Están fuera del conjunto A. Así que ellos no le pertenecen al conjunto A, por eso están fuera. Son B sin A. Solamente elementos de B sin elementos de A. Y estos que están en el medio, que están pintados de amarillo, son elementos que están dentro de A y también están dentro de B. Son elementos que le pertenecen a A y también le pertenecen a B. Son A y B. Forman parte de la intersección. A intersección B.
unión de conjunto. Sabemos que en la unión de conjunto, B unión Q, se van a reunir. Unión de conjunto es reunir los elementos de un conjunto y los elementos del otro conjunto. A eso se llama unión de conjunto. Es una reunión de elementos. Si hay un elemento que es común, entonces no se repite. Cuando los reúna no se va a repetir. Por eso tengo aquí 3, 4 que pertenecen a B. Pero cuando pongo los elementos de Q, el 3 no tengo que escribirlo de nuevo porque ya está. Si lo escribiera de nuevo, 2 y 3, se repetiría el 3. Entonces, por eso la regla dice, se escriben en una unión de conjuntos, se escriben los elementos del primer conjunto, que en este caso es B, 3 y 4. Y se escriben los elementos del segundo conjunto que no estén en el primero para que no se repita. Como el 3 ya está, no lo escribo, no solamente escribo el 2, que no está en el primero, y así no se repiten. Y tengo 3, 4, 2 como la unión de ese conjunto, que está aquí en blanco. 3, 4 y 2. Esa es la unión de esos dos conjuntos. Lo que está de rojo es el complemento de ese conjunto. Por eso tiene la flechita aquí, complemento de B unión Q. ¿Y qué es el complemento? Lo que completaría para formar el universo completo. Si a estos que están aquí, 3, 4 y 2, yo le sombreo lo que está afuera, perdón. Entonces se forma el universo completo. Mi universo son los números del 1 al 10. Si yo le quito 2, 3 y 4, se calcula el complemento sacando del universo lo del conjunto. Y como estos son 3, 4 y 2, si a 10, si al número del 1 al 10, que ahí no están todos porque ese era el complemento de A. Si al número del 1 al 10, vamos a escribirlo. Y 10. Si a eso yo le quito estos elementos, el 2, el 3 y el 4, los que quedan completarían el universo. Entonces, esos serían el complemento de B unión Q. B unión Q son 2, 3, 4 y su complemento, lo que lo complementa, es 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese sería ese conjunto. El complemento de B unión Q. Ese sería ese conjunto. Ahora, B unión Q B unión Q sería 3, 4 y 2. Pero el complemento de B unión Q complemento de esa unión, entonces serían estos. Si los reunimos a los dos, formamos el universo. Por eso este es el complemento, lo completaría. Si se une a ese, queda completo y se convierte en el universo. Nos fuimos de ahí. Porque si usted necesita entender algo más, puede darle hacia atrás al video y estudiar eso. La diferencia entre dos conjuntos. Aquí hay que aplicar la lógica. Me dice, de los elementos del conjunto B, hay que sacar cualquier elemento que le pertenezca al conjunto Q.
Mire, B menos Q. Me quedó 4. ¿Qué tengo en B? En B yo tengo 3 y 4. ¿Qué tengo en Q? En Q yo tengo 2 y 3. Cualquier elemento de Q que esté ahí dice que hay que sacarlo. El 2 está ahí, no, pues no hay que sacarlo. El 3 está ahí, sí, pues hay que sacarlo. Y ese 4 que quedó es el resultado, porque cuando yo resto, cuando yo hago una resta, me puede quedar, y esa cantidad que queda se llama resta o diferencia. Si sacan todo, no queda nada, queda 0. Pero si no sacan todo, queda una cantidad menor, queda un poco. Aquí tenía 2 elementos y le sacaron uno, le quedó 1. Ahora, no me interesa este 2. Porque no era de Q que estaban sacando. Así que no es de Q que tiene que quedar. Era a B que le estaban sacando. Porque Q vino y dijo, si tú tienes elemento mío, dámelo. Y hubo que dárselo. Y Q se lo llevó. Y si había algo de Q, si había en el conjunto B elementos que eran de Q, se lo quitaron. Y podía darse 2 posibilidades. Que le quitaran todos sus elementos y él se quedara como un conjunto vacío. O que le quedaran algunos elementos. Y entonces eso es su resta. Eso es lo que le quedó, la diferencia, después que le quitaron. En este caso, le quedó un elemento, el 4. Y mire la gráfica cómo se hace. Como tienen elemento común, el elemento común va en la parte de la intersección. Y el elemento que le quedó fue el 4. Porque a B le quitaron a Q. B menos Q. Y solamente quedó los elementos que pertenecían solamente a B. Pero no a Q. Si hubieran pertenecido a Q, se lo quitan también. Si en vez de ser B menos Q, hubiera sido Q menos B, el resultado iba a ser diferente. Porque entonces ahí el resultado iba a ser ¿cuál? ¿Cuál iba a ser el resultado si de Q quitaban los elementos de B? 2. Ahí es 2. No, 3 no. No, 2. Porque No. tienen el 3 en común. Porque el 3 es un elemento que está en Q, pero es de B. Entonces, si a Q yo lo voy a quitar, cualquier elemento que sea de B, el 3 tengo que quitarlo. Pero el 2 no hay que quitarlo, porque el 2 no es de B, el 2 es solamente de Q, pues se queda. Y en ese caso, si voy a hacer la gráfica, quien estaría sombreado sería el 2. Así sería Q menos B. Pero eso no es el caso que tenemos, sino B menos Q, así que seguimos. Intersección. La intersección es lo más fácil. La intersección es identificar los elementos que son iguales en los dos conjuntos. Ya, punto. Si me piden B intersección Q, ¿cuáles elementos son iguales en B y en Q? El 3. Pues ya, ese es mi resultado. B intersección Q. Ahí no iría el 4, ahí iría el 3. Porque ese es el que está en la sección que queda entre los dos conjuntos, porque es común a los dos conjuntos. Eso es intersección. Identificar el elemento que es igual en ambos conjuntos y que por tanto es común.
y va en la intersección. Así de fácil. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica es los elementos no comunes. Aquí es lo contrario. La intersección son los elementos comunes. En la diferencia simétrica son los elementos no comunes. P, diferencia simétrica Q. Entonces, aquí, ¿cuáles son los elementos no comunes? El 2 y el 4. Son los elementos no comunes. Se llama diferencia simétrica por eso, porque queda en forma simétrica la figura. Simetría. Una es el reflejo de la otra, como si fuera en un espejo. Y eso se llama simetría. El cuerpo es simétrico. Los ojos están de manera simétrica, los brazos, las orejas, las piernas. Están invertidos el uno del otro. Eso es simetría. Entonces, la operación que se llama diferencia simétrica consiste en identificar los elementos no comunes y entonces hacer un conjunto con ellos, con todos los elementos no comunes. ¿Qué yo tengo que hacer? Identificar los elementos comunes y quitarlos. Y luego reunir los elementos no comunes de ambos conjuntos. Listo. Eso es diferencia simétrica. Reunión de los elementos no comunes de ambos conjuntos. Reunión de los elementos no comunes. Bien, salimos de ahí. Y ya para concluir voy aquí. Solo un ejercicio y con eso terminamos. Quiero hacer el 6 y ese y el 7. Esos dos quiero hacer. Bien. ¿Están conmigo? Sí, Con maestro. Sí. Bien, con estos dos ejercicios yo quiero que terminemos. Y presten mucha atención. Aquí yo tengo que recurrir, dice, resuelve correctamente los siguientes problemas de conteo de elementos utilizando diagrama de Venn Euler. Tengo que hacer un dibujo para poder resolver el problema. Tengo que identificar cuáles son los conjuntos. Dice, una mesera tomó una orden de hamburguesas. 18 con cebolla. Ese es un conjunto. Las hamburguesas con cebolla. Ese es un conjunto. Vamos a poner eso. Imagínense que eso es una C de cebolla. 23 con mostaza. Ese es otro conjunto. Las hamburguesas que tenían mostaza. Y 29 con salsa de tomate. Vamos a poner aquí una T de tomate. De estas, ya no hay más. Nada más son estos tres. Hamburguesas con cebolla, hamburguesa con mostaza, hamburguesa con tomate. Tres conjuntos. De estas, 5 tenían solo mostaza. Y 8 solo salsa de tomate. 9 tenían solo mostaza y salsa de tomate. Y 5 tenían los tres ingredientes. O sea que los tres conjuntos se mezclan los tres. Entonces déjenme recurrir a esta parte de aquí. Aplicación. Brújula. Para hacer un óvalo. Como está muy grande, le doy un clic para que me permita modificar y lo hago más pequeño. Lo achato un poquito para que en lugar de ser un círculo sea un óvulo. Y como son tres, le digo que me copie un segundo. Como son tres,
y un tercero. Ok. Aquí queríamos verlo. Entonces, ahí vemos que tengo 3 conjuntos y que los 3 se mezclan, porque hay 5 que tenían los 3 elementos. Entonces, aquí va un 5 con los 3 elementos. 5 que tienen los 3 ingredientes. Tiene cebolla, tiene mostaza y tiene salsa de tomate. Esos 5 tienen los 3 elementos. Así que ya utilicé este dato. Dice que hay 18 que tenían cebolla. Cebolla, 18. Dentro del conjunto de cebolla tiene que haber 18. Por ahora nada más hay 5. Me faltan más. Mostaza, 23. Dentro del conjunto de los que tienen mostaza tiene que haber 23. Por ahora nada más hay 5. Faltan más. Y salsa de tomate, 29. Dentro de ese conjunto de las hamburguesas con salsa de tomate tiene que haber 29 y por ahora nada más hay 5, me faltan. Pero ya tengo estos datos. 18, 23, 29. De estas 5 tenían solo mostaza. Solo mostaza. No tenía más ingredientes. Ni tenía cebolla, ni tenía salsa de tomate. Solo mostaza. Entonces es en esta área que va. Fuera de cebolla, porque no tenía cebolla. Fuera de salsa de tomate, cuando tenía salsa de tomate. Solo tenía mostaza. Aquí en esta área. 5. Solo mostaza. Fuera de cebolla, sin cebolla, fuera de salsa de tomate. Solo mostaza. Ya tengo este dato. Y 8, solo salsa de tomate. Solo. Salsa de tomate, solo. 8. Salsa de tomate, solo. 8. Aquí. Ya tengo este dato. 9 tenía solo mostaza y salsa. Solo, pero mostaza y salsa. 9. Solo mostaza y salsa. Solo. Mostaza y salsa solo. 9. Entonces eso no es 4 ahí. A ver si puedo borrarlo. Ok. Ahí va un 9. Mostaza y salsa sola, sin cebolla. 9. Mostaza y salsa sola. Aquí es el espacio de mostaza y salsa, pero sola, sin cebolla, 9 aquí. Ahora yo puedo completar, porque yo sé que dentro de la salsa de tomate tiene que haber 29. Yo tengo aquí 9 y 8 son 17 y 5 son 22. Todavía me faltan para 29, me faltan 7. Pues esos 7 van aquí. Y puedo completar aquí también, porque dentro de este conjunto de los que son con mostaza, hamburguesas con mostaza, tiene que haber 23. Ahí adentro tiene que haber 23. Ahora solamente hay
5 y 5, 10 y 9, 19. Me faltan para 23. Me faltan 4. Pues esos 4 van aquí. Y ya si cuento ahí, tengo 9 y 9, 18 y 5, 23. Ya está completo. Me faltaría completar aquí. Porque en las hamburguesas con cebolla tiene que haber 18. ¿Y cuántos hay aquí? Aquí hay 5 más 4, 9, más 7, 16. Me faltan 2 para 18. Aquí. Ahora sí. 4 y 2, 6, más 7, 13. Y 5, 18. Ahí está completo. Ya está todo completo. Pues ahora puedo contestar a estas preguntas. ¿Cuántas hamburguesas llevaban solamente cebolla y salsa? Cebolla y salsa. Esa sección entre cebolla y salsa, que comprende tanto el 5 como el 7. Unos que son solo con cebolla y salsa de tomate, sin mostaza, y otros que son con cebolla y salsa de tomate y que también tienen mostaza, pero que tienen cebolla y salsa de tomate. Así que aquí están todo lo que son cebolla y salsa de tomate, y son 5 más 7, son 12. Entonces, ¿cuánto llevaban solamente? Ah, bueno, esto cambia. ¿Cuántas hamburguesas llevaban? Solamente cebolla y salsa. Cebolla y salsa de tomate. Solamente. Sin mostaza. 7. ¿Cuántas? Solo. Esa palabra solo debe llamarme la atención. Cebolla y mostaza. Cebolla y mostaza. Solo. Cebolla y mostaza. Solo. Sin salsa de tomate. 4. ¿Cuántas solo llevaban cebolla? Cebolla solo. Cebolla solo. 2. ¿Cuántas hamburguesas se ordenaron en total? Tengo que contar todo. Recuerden que en clase le dije, partimos de la más grande. Ya yo sé que de las que tienen salsa de tomate son 29 y después de ahí sigo sumando las otras. Entonces a 29 yo le voy a sumar 5 más 4, 9 más 2, 11. A 29 yo le voy a sumar 11. Y eso me va a dar 40. Que voy a llegar al mismo resultado sumando todo. Yo puedo sumar 2 más 4, 6. 6 más 5, 11. 11 más 7, 18. 18 más 5, 23. 23 más 9, 32. Y 32 más 8, 40. Y llego a lo mismo, sumándolo todo. Pero aplicando la propiedad asociativa, yo puedo agrupar estos sumando que están dentro del mismo conjunto y sumarle lo demás. Y si lo voy a hacer así, pues busco el más grande para que lo que me queden sean menos. Yo podría comenzar por la mostaza. Ya yo sé que ahí tengo 23. Y fuera de ahí tengo 15, 17. Entonces a 23 le iba a sumar 17. Mire, dentro de mostaza tengo 23. Y aquí afuera tengo 8, 7 que son 15 y 2 que son 17. Y si sumo 17 y 23, igualmente me da 40. Con cualquiera que yo lo haga, si lo sumo todo uno a uno, me da 40. Y si agrupo primero y después sumo lo que resta, me da 40. Pues para trabajar menos, comienzo por el más grande, 29. Y le sumo 11 y llego a 40 más rápido. Yo les dije que le iba a seguir un segundo.
Aquí está. Dice, resuelve correctamente utilizando el diagrama de Venn-Euler. Perfecto. Tengo que hacer dibujo de los conjuntos. Identifico los conjuntos. Me dice, una encuesta realizada a un grupo de empleados reveló que 277 tenían casa propia. Ese es un grupo de empleados, un conjunto. Aquellos que tienen casa propia, que nosotros vamos a llamar a ese el conjunto C, los que tienen casa propia. 233 tienen automóvil propio y a ese le vamos a llamar el conjunto A de automóvil. Y 405 tienen televisor. Voy a llamar por la letra T de televisión. Entonces me dicen que 105 tenían casa, automóvil y televisión, los tres. Entonces aquí están 105. Que tienen los tres recursos. Están los que tienen casa propia, están los que tienen auto propio y están los que tienen televisión. Los que tienen casa propia son 277. Dentro de este conjunto de los que tienen casa propia tiene que haber 277. Hasta ahora nada más hay 105, faltan mucho ahí todavía. Igualmente los que tienen automóvil propio son 233 y nada más hay 105. Y los que tienen televisión son 405 y nada más hay 105. Pero ya tenemos este dato, este dato y el último dato. Seguimos, dice, 165 tienen automóvil y televisión. No dice solamente, dice automóvil y televisión. Pueden ser que solo tengan eso, pero que también tengan automóvil y televisión y además tengan casa. Pero el que tiene automóvil, televisión y casa, tiene automóvil y televisión. Hay 165 que tienen automóvil y televisión aquí. Esa parte de ahí. Que tienen automóvil y también tienen televisión. Vamos a poner una flecha indicando que ahí hay 165 que tienen automóvil y televisión. Automóvil y televisión. Hay algunos que tienen automóvil y televisión solamente y hay otros que tienen automóvil y televisión y también casa. Y los dos forman el conjunto completo de los que tienen automóvil y televisión. Ya tengo este dato. Sombrearlo me ayuda a evitar error. Me dice que 120 tienen automóvil y casa. Automóvil y casa. Vamos a poner ese de otro color. Vamos a ponerlo amarillo. Automóvil y casa.
automóvil y casa. Volvemos al rojo. Y me dice que ahí automóvil y casa son 120. Que tienen automóvil y casa. Sea que tengan automóvil y casa solo, sin televisión, o que tengan automóvil y casa acompañado de televisión, pero tienen automóvil y casa, sea solo o sea con televisión. Hay 120 ahí. Y por último, tengo 190 que tienen casa y televisión. No, casa y televisión. Ok. Vamos a poner S, D, verde. Casa y televisión. Volvemos al rojo. Y ahí en casa y televisión hay 190. Y ya abarqué todos los datos, toda la información que me dieron. Ahora el restante tengo que hacerlo por conclusión lógica, por deducción. Si dentro de auto y televisión tienen que haber 165 y solamente hay 105, ¿cuánto me faltan? 60 para completar los 165. Pues eso van aquí afuera. Si dentro de los que tienen automóvil $120, automóvil y casa, si ahí tiene que haber 120 y nada más hay 105, ¿cuánto faltarían para completar? 15, para que hayan 120. Y si de los 190 que tienen casa y televisión, tiene que haber 190, nada más tengo 105. ¿Cuánto me faltan? Me faltan 85 para que hayan 190. En el conjunto de los que tienen carro, tiene que haber 277. Pero por ahora, solamente tengo 190 más 15, me hacen 205. 205. Para llegar a 277, me faltan 72. ¿Cómo lo sé? Tengo 205 y tengo que llegar a 277. Pues a 277, para yo saber cuánto me falta, cuál es la diferencia, digo 277 menos 205. A lo que debo llegar menos lo que tengo para saber lo que me falta. Y eso me da 2, 7 menos 0, 7. Y 2 menos 2, 0. Si quiero no pongo nada, 72. Igualmente aquí, en los que tienen automóvil propio, deben haber 233. Pero solamente tengo 165 que hay aquí, más 15, son 65, 70, 80, 180. Entonces me faltan. ¿Cuánto me faltan? Bueno, tengo 200, debo llegar a 233 y tengo 180. Si a 273, que es a lo que debo llegar, le quito lo que tengo, eso me va a dar lo que me falta. 13 menos 8, 5.
Este quedaría por 1 menos 1, 0 y no pongo nada. Me faltarían 53. Igualmente aquí, en los que tienen televisión propia, debo tener 405, pero solamente tengo 190 más 65, son 255. Aquí hay 190 más 65. 190 más 10 son 200. Y de aquí quedarían 55, 255. Entonces yo tengo 255, pero debo llegar a 405. Yo tengo que llegar a 405. Y hasta ahora solo tengo 255. ¿Cuánto me faltan? Resto eso y sé cuánto me faltan. 5 menos 5, 0. 10 menos 5, 5. Y 4, ese queda por 3. 3 menos 2, 1. 150. Me faltarían aquí. Confirmo. 150 y 190 son 340. Y 60 son 400. Estoy mal. De nuevo, aquí hay 150 y aquí hay 190. 150 y 190 son 340. 405, sí, correcto, 405. Ahí ya está completo todo esto. Y ahora puedo responder las preguntas. ¿Cuántas personas tienen solamente casa propia? Solamente casa propia. 72. ¿Cuántas personas tienen casa y televisión, pero no automóvil? O sea, solamente tienen casa y televisión, sin automóvil. Vengo aquí. Casa y televisión, pero fuera de automóvil. 85. Vamos a ponerlo aquí. 85. ¿Y cuántas personas fueron encuestadas en total? Recuérdense que me conviene tomar el más grande primero, 405, y sumarle lo que están afuera. Y si sumo 72 más 15 más 53, 72 más 15 son 87. 87. Y 3, 90. Y 90 más 50, 140. Entonces, si a 405 le sumo 140, eso me da 545. Y ese es el total. 545.
Bien, ahora sí lo dejamos hasta ahí.